Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 20 de abril, en esta segunda semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Hoy te hago una cordial invitación para que vayas a ver a Jesús sacramentado. Bien pases al templo que te quede más cercano, a tu parroquia, a la capilla, al lugar en donde se encuentre el sagrario. O bien puedas asistir esta tarde a la hora santa. Pide fortaleza, da gracias a Dios porque ha resucitado, porque está en Eucaristía. Pide el don de la fe en los sacramentos y en la Eucaristía especialmente. Y pide por las vocaciones y los sacerdotes. ¿Te parece? Bueno, te dejo esa inquietud y también esa invitación. Y a la vez petición para que ores por nosotros los sacerdotes. Muy bien, vale la pena seguir orando por el Papa, los obispos y pues todos los consagrados a Dios. Hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Inés del Monte Pulciano. Santa Inés nació alrededor del año 1270 cerca de Orvieto, en Italia. Recordamos aquel milagro eucarístico de Orvieto en la Edad Media. Tenía 9 años. A esa edad consigue el permiso familiar para vestir el escapulario de saco de las monjas de un convento del Monte Pulciano o Monte Pulciano en Italia. Desde muy joven ayunaba casi todos los días y dormía en el duro suelo y tenía por almohada una piedra. Murió en abril del año 1317 a la edad de 49 años y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Inés del Monte Pulciano. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy retomemos el texto de la primera lectura. Recordamos que en tiempo de Pascua estamos leyendo secuencialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, dicen los expertos en Sagradas Escrituras. Hoy tomamos el capítulo 5, versículos 27 al 33. Los guardias conducen a los apóstoles ante el Sanedrín, en este caso a Pedro y a Juan. Y bueno, pues el sumo sacerdote los reprende, los regaña, los señala delante de todos y les prohíbe que enseñen en nombre de Jesús. Y claro, aquellos no han hecho caso porque las enseñanzas del Señor pues las han compartido con la gente. Bueno, qué interesante porque San Pedro y los apóstoles también toman la palabra y dicen, antes que obedecer a ustedes, los hombres, primero vamos a obedecer a Dios. Vean ustedes qué hermosa y qué importante frase, ¿sí? Primero obedecer a Dios y luego a los hombres. Pon a Dios en primer lugar y todo te saldrá bien. En tus decisiones, primero Dios, primero está Dios. ¿Sí? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Pregúntate eso siempre. En tu vida familiar, primero pon a Dios. En tu trabajo, primero pon a Dios. En tus estudios, primero pon a Dios. Así como se oye. Qué importante. ¿Cuántos santos han puesto primero al Señor y luego lo que tengan que hacer? Por añadidura, las cosas les salen excelentemente bien. Pregúntate, ¿a lo largo de mi vida he puesto en primer lugar a Dios? ¿He puesto a Dios en mi familia en primer lugar? ¿He puesto a Dios en mi trabajo en primer lugar? ¿He puesto a Dios en mis relaciones interpersonales en primer lugar? ¿He puesto a Dios en mi noviazgo en primer lugar? ¿En mi matrimonio en primer lugar? ¿He puesto a Dios en primer lugar en mis amigos o en todo lo que hago? Es lo que dice la primera lectura y lo que han hecho aquellos hombres.
no tuvieron ningún problema en escoger a Dios primero, aunque esto supuso persecución. Aunque también supuso la presencia de Dios, el don de la fe. La fe nos lleva a obrar según los criterios de Dios, no según los criterios humanos, no según mi propio pensar, sino el pensar de Dios, no según mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahí está la gran diferencia. Y por eso el Evangelio hoy nos va a hablar de aquellos que obran según el pensamiento de Dios o el pensamiento del mundo, según pues la gracia o según el pecado, según pues la presencia del Altísimo o según el Espíritu o según la carne. Por eso hoy aquellos hombres pues tienen la gracia del Espíritu Santo y pues afirman cómo Dios resucitó a Jesús y siguen culpando a los judíos, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Ahí está. Y son testigos de eso, el Espíritu Santo está en ellos. Por eso, dos observaciones. La primera, ser testigos del resucitado. Qué fe la que tienen los apóstoles, siendo testigos del resucitado. Tú también, que te has encontrado con Cristo, que has sentido su amor, su misericordia, su cercanía, cómo Dios te perdona y ha estado en tu conversión, ha estado en cada instante, en cada momento, en cada proceso de tu vida, en cada crisis, en cada pérdida. Ahí ha estado el Señor, en cada pecado y caída. Por lo tanto, si has sentido la presencia de Dios, la gracia de Dios y lo has experimentado, ahora es tiempo, como los apóstoles, de dar testimonio, la fe de los apóstoles, aunque ese testimonio suponga persecución. Mira cómo los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, los apresaron y los llevaron frente a aquellos jueces. No tengas miedo. Hoy aquellos hombres primero cumplen la voluntad de Dios. Si cumplimos en nuestra vida la voluntad de Dios en primer lugar, todo saldrá bien y se nos dará lo necesario por añadidura. Un segundo punto en la reflexión de hoy, San Juan capítulo 3:31. ¿Qué es lo que dice? El que viene de lo alto está por encima de todos. ¿Sí? Viene a la tierra y habla, el que viene de lo alto y el que viene de la tierra. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla cosas de la tierra. El que pertenece al cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído. En este caso, Jesús el Señor. Da testimonio del Padre, del reino, da testimonio del amor, del perdón, de la misericordia, de la solidaridad. ¿Sí? Y pues el que viene de la tierra habla de las cosas de la tierra, pone en primer lugar a los hombres y no a Dios. En cambio, el que viene de Dios pone en primer lugar el Espíritu, ¿ya? Y mide a los demás o mide su realidad desde el Espíritu, desde la gracia, desde la voluntad divina. Por eso hoy podemos distinguir entre los hombres según el Espíritu, según Dios, los hombres espirituales o los hombres según la carne, según el mundo, según la tierra, como dice el Evangelio. ¿Qué características tienen estos hombres? Claro, cuando hablamos de la palabra hombres, nos estamos refiriendo al género humano, hombres y mujeres, evidentemente. No podemos caer en ese juego de palabras tan tonto que genera hoy pues la famosa ideología de género. No podemos caer en eso, ¿verdad? Hombre espiritual, hombre según Dios, aquella persona que tiene en su corazón humildad, que tiene en su corazón sencillez, que busca siempre el silencio de las cosas, que hace las cosas de Dios por interés del amor a Dios, no por el interés a vanaglorias. Y por eso hoy el hombre según la carne es aquel que tiene rivalidad, el que busca la competencia, el que busca estar arriba del prójimo, el que busca la vanagloria. Un hombre espiritual también, en otra característica, es un hombre de servicio al prójimo, decía Madre Teresa: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que hace obras de misericordia y se enfoca en la realidad humana desde la caridad con el prójimo. Distinto es el hombre según la carne, aquel se sirve de los demás, aquel utiliza a las personas, aquel busca puestos y honores. Vean ustedes qué interesante, no busca servir, no busca la misericordia, todo lo contrario. Otra característica, el hombre espiritual es un hombre libre de los bienes de este mundo, despegado de los bienes, su corazón está en Dios. En cambio, el hombre según la carne es esclavo de las cosas, es avaro y con sed del mundo. Vean ustedes,
Otra característica del hombre espiritual es un hombre de paz, de libertad de espíritu. Es un hombre movido por el Espíritu Santo, movido por la gracia de Dios, movido por los bienes eternos del cielo, no movido por el dinero, ¿sí? No movido por la angustia, según el hombre de la carne, por el miedo, por la esclavitud del pecado y por los bienes de este mundo. Un hombre espiritual es un hombre de oración, de encuentro con Dios, un hombre que busca siempre pues la voluntad divina, como María. En cambio, un hombre según la carne es aquel alejado de Dios, sin alimento espiritual, que busca su propia voluntad. Vean ustedes, un hombre espiritual es un hombre pues virtuoso, un hombre generoso, un hombre de perdón. Un hombre según la carne es un hombre pues avaro, decíamos, ¿sí? Es un hombre ensimismado, es un hombre pues que de odio y de rencor, que nunca perdona y con un corazón duro. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a ser hombres espirituales. Un hombre espiritual es aquel que busca la unidad, la fraternidad, que vive en obediencia a la iglesia. Lo contrario, un hombre según la carne, un hombre que divide, un hombre que desobedece, que no busca a Dios. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a vivir según el Espíritu Santo y no según el espíritu de este mundo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que te suscribas en el YouTube, le des like al audio de este día, compartas y hasta mañana.